Muchas gracias, doctor. Hoy vamos a continuando con el módulo de uveitis autoinmunes. Vamos a continuar con la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa, como recordaremos de medicina, las vasculitis, una forma de clasificarlas es por el tamaño de los vasos a los que afecta. En la poliarteritis nodosa entra dentro de las arterias de las vasculitis que afectan las arterias de mediano y pequeño calibre. Tiene un patrón de inflamación característico que es segmentario, o sea que afecta tramos focales del vaso, no es una vasculitis, no es una afectación continua, es transmural, compromete todas las capas de la pared arterial y es no granulomatosa. ¿Qué lo caracteriza o qué nos ayuda a diferenciar de otros tipos de vasculitis sistémicas? Es que no afecta a los capilares, vénulas ni arteriolas, no se asocia a anticuerpos ANCA y no causa glomerulonefritis. El daño vascular resulta de microaneurismas, trombosis y isquemia. Como se ve en la imagen, podemos apreciar que ocurre un daño en el vaso. Esto puede ir estrechando la luz del vaso, y posteriormente se produce una respuesta fibrótica. Ya vamos a ir hablando de la fisiopatología, pero como conocimiento general eso produce unas dilataciones que se forma la característica forma de cadena de nudos, por eso se le llama poliarteritis nodosa. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad rara, no hay una gran cantidad de casos, y tiene una edad de presentación entre los 40 y 60 años. Tiene una relación ligeramente más para los hombres que las mujeres. Y históricamente la hepatitis B era la causa identificable más frecuente, más de la mitad de los casos. em, Era asociada a a una infección previa por hepatitis B. Esto se vio disminuido con la vacunación universal contra el virus de la hepatitis B, en- por lo que hubo una disminución drástica de esta asociación. La mayoría de los casos actuales no tiene esta asociación de hepatitis B como causa primaria. También a tener en cuenta que las poliarteritis nodosas genuinamente idiopáticas en la antigüedad, o sea, no tan antigüedad, sino unos años antes, se fue reduciendo por el mejor reconocimiento de unos miméticos genéticos. ¿Cuál es la patogénesis y la etiología? En muchos casos la etiología es desconocida realmente, pero se sabe que es un mecanismo mediado por complejos inmunes circulantes, que estos se depositan en la pared arterial, producen activación del complemento, esto recluta neutrófilos y se produce una necrosis fibrinoide de las paredes. Acá en las imágenes se puede ver cómo se va engrosando y se produce una inflamación y un posterior em, a- estrechamiento de la luz de los vasos, que esto en una primera instancia también puede producir fenómenos trombóticos. Y finalmente, ya establecida la enfermedad, ocurre en el endotelio lesionado se vuelve procoagulante y proinflamatorio y perpetúa el daño vascular. Esto resulta en una necrosis fibrinoide segmentaria y lo que produce como para compensar eso se produce una fibrosis reparativa, pero esto hace que las paredes no tengan la elasticidad original y se producen dilataciones aneurismáticas. Sabemos que las dilataciones producen que el flujo no sea normal, o sea, no es un flujo laminar, sino que puede haber turbulencia con la consecuente formación de tromos. Como había mencionado, históricamente la hepatitis B era el agente etiológico más frecuente, pero también podría estar asociado a otros virus como el virus de la hepatitis C, el VIH, citomegalovirus y parvovirus B19. Lo que un descubrimiento más reciente, aproximadamente en el 2020, se terminó de estudiar en los miméticos genéticos, como la deficiencia de adenosina de aminasa 2.
que es una enfermedad autosómica recesiva. Se produce en una mutación en la que hay una pérdida de la función del gen ADA2. Em, ¿Cómo se determinaron estas enfermedades o cómo se sospechan? Había pacientes, niños menores, como habíamos dicho, 40 60 años es la edad en la que se da la poliarteritis, pero estos pacientes presentaban ictus antes de los 10 años, además de antecedente familiar en- y existía un fenotipo superpuesto en más del 75% de los casos. ¿Por qué es importante determinar esta enfermedad? Aparte de por el mal pronóstico que tiene, porque el tratamiento es distinto a la poliarteritis nodosa clásica. En este caso se trata con biológicos anti-TNF y ya luego vamos a ver que no, estos no son de elección en la poliarteritis nodosa. También los VEXAS son otro tipo de miméticos genéticos que se dan en hombres mayores de 50 años y pueden simular las manifestaciones de la poliarteritis nodosa y la policondritis recidivante. Y también tiene manifestaciones oftalmológicas. Em, en cuanto a como dijimos, la vasculitis, la poliarteritis nodosa es una vasculitis sistémica, por lo que vamos a tener manifestaciones en varias partes del cuerpo. La más frecuente o la que se ve en la mayoría de los casos, en aproximadamente la mitad de los casos, son las manifestaciones en piel. Pueden producirse, como se ve en esta imagen, unos nódulos subcutáneos dolorosos que siguen el trayecto de las arterias. También livedo reticularis, que es un signo muy importante porque nos va a ayudar al diagnóstico. Puede haber púrpuras palpables. Acá podemos ver el fenómeno de Raynaud. Y se producen infartos cutáneos también. Al no llegarle la circulación, ya sea por trombos o por el estrechamiento de las paredes de los vasos, se producen infartos en la piel y se ve como nódulos sensibles y se pueden ver estas ampollas hemorrágicas. También se produce afectación musculoesquelética, puede haber artralgias, mialgias difusas hasta en un 70% de los pacientes, o sea, en la gran mayoría. Y se produce una artritis que es no erosiva y no deformante. La enfermedad renal probablemente es de las manifestaciones más importantes porque es la causa principal de muerte en estos pacientes. El 3/4 de los pacientes va a presentar una afectación renal. Recordemos, como había dicho inicialmente, la glomerulonefritis no es una manifestación de la poliarteritis nodosa. Y en caso de que ocurra o de que haya indicios de una glomerulonefritis, es muy importante descartar otra patología, pero lo más probable es que no sea una poliarteritis, pero sí se producen microaneurismas y trombosis vasculares, lo que produce un infarto de la corteza renal, además de una hipertensión renovascular que es casi constante en los pacientes. También puede haber manifestaciones gastrointestinales, ocurre un dolor abdominal intenso por lesiones poliarteríticas o en casos mucho más graves una trombosis mesentérica que puede progresar a un infarto intestinal con las complicaciones propias de esta como perforación, hemorragia y sabemos que esto es una urgencia quirúrgica. En la segunda causa de muerte en estos pacientes es la afectación cardiovascular. Como habíamos dicho, hay una hipertensión secundaria, afectación renal, puede haber trombosis en la coronaria, puede haber pericarditis, arritmia, insuficiencia cardíaca. También un hallazgo característico es la mononeuritis múltiple como afectación neurológica y en cuanto al sistema genitourinario es prácticamente, o sea, en el contexto adecuado, es prácticamente patognomónico el dolor del epidídimo. Em, en nuestras clases iniciales habíamos visto la importancia de clasificar a las uveitis según la localización. La uveitis tiene un montón de causas prácticamente incontables y son muy similares entre ellas. Entonces, la forma canalizar el diagnóstico o de reducir los diagnósticos diferenciales que habíamos visto desde la primera clase es la localización anatómica de la uveitis. Si bien varias son compartidas, es una forma de reducir los diagnósticos. Acá podemos ver esto, es un segmento del libro
en el que podemos ver, por ejemplo, las causas de uveitis posterior con edema de disco óptico, del disco óptico. Son todas estas causas que podemos ver la poliarteritis nodosa, en la panuveitis podemos ver también que figura, pero también hay otras enfermedades que figuran en todas ellas, por ejemplo, la sarcoidosis también puede haber una uveitis posterior, la panuveitis también puede ser por sarcoidosis, entonces es importante tener en cuenta estos diagnósticos, pero tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales. Acá en la uveitis posterior con hemorragia retiniana vuelve a aparecer la sarcoidosis. La sífilis prácticamente está en todas porque recordemos que es la gran simuladora. Acá en la esclerouveitis em, tenemos también la poliarteritis nodosa junto a varias enfermedades em, reumatológicas que estuvimos viendo, como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet. Esto es para un recordatorio de que son uno, de recordar, de clasificar, de tener en cuenta los diagnósticos según la localización anatómica o según em, qué otra estructura está afectada y de que tenemos varios diagnósticos. Entonces, muchas veces lo que nos hace el diagnóstico realmente son las manifestaciones sistémicas. Entonces, en cuanto a las manifestaciones oculares, en el segmento anterior, bueno, para saber cuál es la importancia de que nosotros conozcamos es que puede ser la manifestación inicial de la enfermedad, entonces podemos ser nosotros los que hagamos el diagnóstico de estas enfermedades. Y la afectación ocular se ve en 10 al 20% de los pacientes. Puede ir desde una simple hemorragia subconjuntival, puede haber escleritis que sean extremadamente dolorosas y destructivas, que pueden perforar el ojo sin un buen control sistémico. em, Puede haber ulceraciones periféricas. Generalmente la escleritis está asociada al PUC. Podemos tener el síndrome de Cohen, que es una queratitis intersticial, acá se ve en la imagen, de etiología no sifilítica, y que se asocia, en realidad es una triada que se asocia a patología auditiva y vestibulares. En el segmento posterior, la vasculitis retiniana, evidentemente, que es de tipo oclusiva arterial y es la manifestación ocular más amenazante para la visión en los pacientes que tienen poliarteritis nodosa. Se puede ver en esta imagen, se ve una oclusión de rama, puede ser una oclusión tanto de la arteria central como de las ramas de estas. Y esta se hace el diagnóstico definitivo o la documentación de esto se puede hacer con la angiografía con fluoresceína, en la que vamos a ver la tinción de segmentos capilares dilatados y tortuosos. Y se está estudiando la utilidad o realmente es algo que está en auge, como clásicamente era la fluorangiografía, nuestra mano derecha. Actualmente la angio-CT está ganando terreno, siendo mucho más específica, y lo que hace es cuantificar la disminución de la densidad vascular. En- Entre otras manifestaciones, si se llegara a biopsiar, o por lo menos en los cortes histológicos que se vieron, lo más frecuente es la vasculitis coroidea. Al ser un proceso inflamatorio, la vasculitis puede progresar a desprendimientos de retinas exudativos. Y otro dato a tener en cuenta es que como casi todos los pacientes con poliarteritis nodosa presentan una hipertensión secundaria, pueden producir una retinopatía hipertensiva superpuesta. Entonces es difícil, es importante, es difícil a veces distinguir de la vasculitis primaria. También tenemos manifestaciones neurooftalmológicas, puede haber papiledema o papilitis por vasculitis, aproximadamente 10% de los pacientes. También en la órbita puede producir como un pseudotumor inflamatorio, arteritis de los vasos ciliares posteriores y parálisis de varios pares craneales. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la poliarteritis sigue siendo predominantemente clínico e histopatológico. No existe una prueba de laboratorio definitiva como para em, llegar al diagnóstico preciso de la poliarteritis nodosa. De ahí también va la dificultad de llegar al diagnóstico. Tiene varios criterios, estos son clásicos, desde 1990, son lo mismo, solo que carecen de sensibilidad y especificidad porque no considera ciertos em,
ciertos brazos del diagnóstico, como por ejemplo los miméticos genéticos de los que habíamos hablado, pero en líneas generales sigue siendo útil, especialmente para investigación. Y el diagnóstico se da con la presencia de tres o más de estos 10 criterios, que es pérdida de peso de más de 4 kilos, el livedo reticulares que habíamos visto, el dolor o sensibilidad testicular que habíamos visto que es en realidad es una inflamación del epidídimo. Puede haber mialgias difusas, en mononeuropatías, valores de laboratorio como BUN o creatinina elevados. Siempre evaluar la positividad para hepatitis B, los hallazgos angiográficos característicos y por último una biopsia en la pared arterial. Generalmente se considera la biopsia de piel o testiculares, ¿verdad? La cutánea realmente sería la más fácil por el acceso y las complicaciones versus una biopsia renal. Y lo característico en eso, que es el estándar diagnóstico, es la necrosis fibrinoide segmentaria con infiltrado de neutrófilos. En cuanto al laboratorio, o sea, si hacemos el diagnóstico por la UIT, recordemos que siempre se tiene que hacer, o sea, siempre tenemos que descartar las glandes simuladoras. Como vimos, aparecen casi todos los diagnósticos. Entonces, sífilis, tuberculosis, siempre se descartan antes de llegar a todo esto. Y desde ahí partimos con el diagnóstico. Entonces, un PPD, FTA-ABS, BRL, siempre de inicio. En cuanto al laboratorio, es inespecífico, apoya el diagnóstico. Puede haber BCG y PCR elevadas, como en todas las vasculitis. Y en cuanto a la serología, es de tamizaje obligatorio en una sospecha de poliarteritis, ¿no? O sea, tanto de la hepatitis B como la hepatitis C. Y en la angiografía. Lo que se halla son microaneurismas y oclusiones en el patrón, como habíamos visto, de cadena de nudos. Esto es característico, pero no es patognomónico de la poliarteritis nodosa, porque a veces también se puede encontrar en el lupus eritematoso sistémico o en la displasia fibromuscular. Em, Como mencionamos, hay varios diagnósticos diferenciales y acá vemos cuáles son como los puntos a tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. La, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico que ya habíamos visto en clases anteriores, existen marcadores que son en diagnóstico del LES, como ANA y el anti-DNA, en- que no se hallan en la poliarteritis. En la enfermedad de BC encontramos úlceras orales o genitales recurrentes que no se encuentran en la poliarteritis nodosa. En los miméticos genéticos, lo que había mencionado, lo que es muy característico, por ejemplo, en la DADA2, que es de inicio en la niñez y produce ictus recurrente y antecedente familiar. Así, hay ciertos patrones que tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, el tratamiento sí fue cambiando con el tiempo. La última actualización es del 2021. Y lo que menciona es que se debe hacer una diferenciación entre la poliarteritis nodosa severa y la no severa. Como decimos que es severa si amenaza un órgano, como riñones, corazón, lo que habíamos visto que tiene una mayor mortalidad. Si se limita solo a la piel, se considera que no es severa. Y se trata con glucocorticoides. Realmente menciona que sí son aceptables hacer el tratamiento solo con esteroides, pero tiene una alta tasa de recaída al reducir la dosis. Entonces es preferible combinar con los inmunomoduladores clásicos que solemos manejar, como la satioprina, el metotrexato, desde un inicio. Ya si es severa, el manejo es con ciclofosfamida como gol estándar y glucocorticoides sistémicos. Ahora, si hay intolerancia a la ciclofosfamida, se puede analizar también el uso de la satioprina o metotrexato, que son, como habíamos dicho, en la severa sí, esto es preferido sobre monoterapia con glucocorticoides. Y el objetivo de esta medicación hoy en día es minimizar la exposición acumulada a inmunosupresores una vez lograda la remisión. El biológico con más evidencia los biológicos se reservan
para las enfermedades refractarias o si hay una contraindicación a ciclofosfamida. No son una recomendación de primera línea o sea, no son una recomendación de primera línea por el momento. Entonces, el que tiene más evidencia en la poliarteritis nodosa es el rituximab, que es un anti-CD20. También ahora se está estudiando, desde el año pasado empezaron a aparecer estudios de evidencia del uso de tocilizumab, una terapia de inducción de tiempo limitado en la cutánea refractaria. El infliximab, etanercept, adalimumab tienen una evidencia limitada en reporte de casos. Y como habíamos visto, es que esto era importante en el DADA2, que es la de inicio temprano. En esa sí, el anti-TNF es de primera línea. En cuanto al pronóstico, tiene un pésimo pronóstico si no se establece un tratamiento, teniendo un 80-90% de mortalidad a los 5 años. Con el tratamiento actual que habíamos dicho de primera línea en la severa, que es ciclofosfamida más corticoides, tiene una supervivencia mayor del 90% a los 1 y 5 años. Y en las refractarias, con el uso de biológicos, el rituximab, hay una remisión completa en un 75% de los casos. ¿Y cuáles son los pronósticos perdón, los factores de mal pronóstico? La afectación gastrointestinal en una edad mayor de 50 años al diagnóstico, si hay una afectación renal significativa, afectación cardíaca y neuropatía. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? La panidiopática verdadera es cada vez más rara. O sea, en años antes, como en los 90 más o menos, había un gran porcentaje de poliarteritis nodosa idiopática. En realidad era porque no se conocían todos los factores que podían ser la causa primaria, como estos miméticos genéticos de los que hablamos, que tienen un inicio temprano, que se debe sospechar si hay un inicio muy, muy temprano o una mala respuesta al tratamiento. Siempre descartar la hepatitis B y hepatitis C en todos los pacientes con una sospecha de poliarteritis nodosa. Recordemos que no hay prueba de laboratorio definitiva, el diagnóstico es clínico principalmente y en algunos casos la determinación histopatológica. Recordemos que no se asocia a ANCAS, y si hay glomerulonefritis, replantear el diagnóstico. En la afectación ocular es del 10 al 20%, entonces podemos ser nosotros como oftalmólogos lo que hagamos el diagnóstico o orientemos el diagnóstico inicial. En la manifestación ocular más amenazante, la más peligrosa y la que tenemos que tener siempre en cuenta, la vasculitis oclusiva retiniana. También es una urgencia la escleritis necrotizante con la queratitis ulcerativa periférica, porque exige un control sistémico urgente, ya que puede perforar el ojo sin tratamiento. O sea, un manejo tópico nunca es una opción, o sea, sí es una opción, pero no una opción única. En el tratamiento actual, recordar ciclofosfamida más glucocorticoides. En la severa, en la no severa, podría ser glucocorticoides solo, son aceptables, pero tienen una alta tasa de recaída. En cuanto a los biológicos, el rituximab es la que tiene mayor evidencia en enfermedad refractaria. Y recordemos, con un tratamiento adecuado, la supervivencia pasa de 10% a 90%. Entonces el diagnóstico, el tratamiento y la sospecha oportuna salvan vidas y visión. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muy, muy